Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el 11, en México Social. Lo hemos dicho, reflexionado con ustedes, con expertos. Una de las realidades sociales, yo diría, más desafiantes que tiene el país. Nuestro país vive intensamente, extensamente un proceso de migraciones que está trastocando todo. Y por más que hemos dicho que es una gran crisis humanitaria, es una crisis que creo que no hemos podido dimensionar en su enorme complejidad. Y por eso nuevamente agradezco enormemente a mi amigo y experto, especialista, Toretil Guillén, que estés nuevamente en el programa para dar, digamos, un corte de caja. Pero déjame entrar de lleno con la pregunta. En estos años, meses, ¿cuál sería la manera de dar una fotografía a quien nos ve de los cambios que han pasado, digamos, en esa fase, digamos, después de la epidemia COVID? O sea, ¿qué es lo que podría subrayar para dar cuenta de esta complejidad? Muchas gracias por tu invitación, Mario Luis. Primero, tres componentes. Primer componente, evidentemente, la movilidad humana, que globalmente, por efectos seguro del COVID y de sus repercusiones económicas, sus repercusiones sociales, en distintos países no hubo una buena rectificación del golpe. En otros, la mayoría sí logran una recuperación razonable, pero otros donde no sucedió eso, lo que estaba mal se hizo mucho peor. Por diferentes razones cada cual, pero países que estaban en condiciones difíciles se complicó todavía más. Y una de sus expresiones es la salida de personas. Entonces no es ninguna coincidencia que a partir del año 20, mediados del 20, nuevos flujos o viejos flujos aumentaron de manera muy notable. En nuestra región hubo flujos impresionantes en su crecimiento. No es que fueran nuevos, pero en su crecimiento era espectacular, como de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, que llegaron a superar cada flujo de estos países, a Honduras, El Salvador y Guatemala sumados, para que nos demos cuenta del tamaño. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque la percepción, por lo menos generalizada, es que la gran población que transita son centroamericanos. Lo que tú me estás diciendo es que no es la realidad, digamos, de los últimos 6, 7 meses, es otra. Cambió radicalmente. Sí tuvimos unos años en donde dominó el flujo centroamericano, especialmente porque nosotros dejamos de ser parte de la movilidad durante más de una década. Estábamos muy tranquilos, pero el argumento de esta crisis y el deterioro de lo que ya estaba deteriorado genera movilidades excepcionales. Y se suman también países que tenían también un espacio y una movilidad relativamente tranquilizada en décadas, como Colombia, como Ecuador y como Perú, también nuevos flujos muy importantes. Y nosotros, los mexicanos, que estuvimos más de una década sin grandes dinámicas hacia el norte, y a partir del 20 también, exactamente en abril, empezamos a tener una dinámica de expansión, y el resultado es, somos hoy, mes pasado, el 42% del total del flujo que arriba de manera irregular a Estados Unidos, y es muy probable que en este año sigamos aumentando nuestra expansión en la movilidad y alcancemos un número mayor. Y esto deja a los centroamericanos, a los 3 países del norte, con menos del 18% o del 18% más o menos. Nosotros el 42% y probablemente más. O sea, el gran dato es, para nuestra reflexión y para nuestro desafío, es que los mexicanos estamos volviendo a migrar masivamente. Notablemente. Vamos a recuperar viejos números, viejas inercias, no sé si completamente, vamos a ver cómo se mueve la dinámica, pero estamos como en tiempos anteriores con respecto a la movilidad. Y un componente que es el más dramático,
que es la movilidad por razones de desplazamiento interno, a su vez derivadas de violencia, crimen, inseguridad, que desplaza comunidades enteras y que terminan como solicitantes de refugio en Estados Unidos. Entonces nuestra cuota de solicitantes de refugio también es importante. Sí. O sea, ya no solo es el caminar o moverse buscando una opción económica, la reunificación familiar, para hablar de dos grandes motores de esto. Ahora tenemos la realidad de que, bueno, además es lógico, ¿no? O sea, el miedo, el temor, la desprotección, la amenaza de la violencia está movilizando también poblaciones completas. Y en ese sentido, me gustaría que enfatices, yo te acabo de escuchar. Se puede hacer un comparativo. Sí. Y hay un indicador que me parece muy claro. Cuando en el flujo de alguna nacionalidad, la movilidad de conjunto, como en los viejos tiempos, eran hombres y principalmente jóvenes, pues hay una dinámica laboral, generacional, que también tiene un sustento económico laboral, principalmente. Pero cuando en ese total del flujo empiezan a crecer familias, cambia el perfil social de la movilidad y se explican de manera distinta los factores de la movilidad. Dicho de otra manera, entre más familias tiene un flujo, más grave, más dramáticos son los factores de expulsión en los lugares de origen. O sea, el dato es que si las familias migran, los factores de expulsión sean mucho más graves, mucho más complejos. Correcto. Y los riesgos. Déjame tocar, porque no sería prudente no tocarlo. Por otra parte, tú lo señalaste recientemente en una conferencia en la universidad, la UNAM, sobre los factores de xenofobia, racismo, discriminación, que ha llevado a la gran crisis moral en términos de país y de gobierno federal, lo que pasó en Juárez, el asesinato de 40 personas en una estación migratoria. Pero lo que pasó hace unos días, o el día de ayer, un grupo de migrantes que es atropellado en Estados Unidos. O sea, este factor, digamos, de la racismo, exclusión, rechazo a los otros, ¿cómo se ha comportado en esta observación que estás haciendo? De manera particularmente agresiva, y se liga a las políticas migratorias, pero solo me gustaría cerrar con el énfasis de que la movilidad que estamos describiendo es crecientemente y dominantemente movilidad de refugio. Esto es un cambio totalmente. Esto cambia totalmente el juego, el escenario, el panorama y nuestras obligaciones como Estado. Y aquí viene la parte justo de la xenofobia y el racismo, porque antes de que hubiera toda esta movilidad, y me refiero de ese tamaño, al año 15 o el 16, en Estados Unidos especialmente, la xenofobia y el racismo se convirtieron en herramientas político-electorales. Y dicho más concretamente, cuando Donald Trump empieza su campaña presidencial, no había ni la cuarta parte de los números que tenemos ahora. Y eran principalmente centroamericanos, por cierto, en ese periodo. Pero en números no había esa amenaza, esa oleada inmensa, pero el discurso sirvió para posicionar electoralmente a Donald Trump como candidato y después presidente de Estados Unidos, porque revivió, reactivó, volvió a volver legítimo el discurso racista y xenófobo, y a partir de ahí se construyeron políticas migratorias de exclusión y de rechazo como nunca las hemos visto. ¿Hubo un cambio positivo para México, el cambio de administración? O sea, Biden, ¿qué significa en términos de estos términos que estás hablando? El punto central para nosotros es que la fuerza ideológica política de Trump impacta nuestra política migratoria y la impacta de manera muy directa. Tan directa que nos obligó a hacer un acuerdo entre los dos países a través del secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, en donde México acepta la militarización de nuestra política migratoria a cambio de no tener los supuestos aranceles
con que Trump amenazaba nuestras exportaciones. Eso fue en junio del año 19. Y a partir de junio del año 19 militarizamos la política migratoria, militarizamos el Instituto Nacional de Migración y pusimos ese aparato de fuerza frente a solicitantes de refugio. Entonces ahí tenemos una tensión conceptual, jurídica, institucional, ética, de aparato que nunca habíamos tenido en México en el trato a población tan vulnerable. Y en el tema Biden, o sea, ¿hubo algún cambio? ¿Puedes decir que hubo cierto efecto positivo o al contrario simplemente se agravó esta realidad de la militarización y la segurización de nuestra frontera? México consolidó su militarización y su política migratoria, dejémoslo en la palabra, severa, que entre otros costos tuvo el crimen de Ciudad Juárez. Pero esa política migratoria severa, dejémoslo ahí en general, confronta a este flujo principalmente de refugio y cuando ocurre el cambio de gobierno de Biden, nosotros ya interiorizamos la política migratoria severa. O sea, si quisiéramos cambiar, tendríamos que hacer por lo menos dos cosas. Desandar la militarización, asunto complejo, quitarle a la Guardia Nacional la atribución de control migratorio, una reforma de ley, también asunto complejo, y desmilitarizar la gestión en el Instituto Nacional de Migración. Eso sería desandar la militarización. Y tendríamos necesidad de ser conscientes del perfil social de la movilidad de refugio y entonces la institución que debe comandar la relación del Estado mexicano con esta población tendría que ser la Comar. Obviamente, ¿no? Y la ley de refugio. Y entonces el juego cambiaría. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la crisis migratoria, el gran desafío que el país y la gran responsabilidad que tiene, lo digo tal cual, el Ejecutivo Federal, el presidente, al ser un país presidencialista más que nunca, pues a él le corresponde hacer esta reflexión. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social, en el 11. Estamos hablando del gran desafío social de la migración, las migraciones, la gran responsabilidad y la gran tragedia que significa que decenas, miles de personas, muchos mexicanos, caminan buscando refugio, literalmente refugio. No solo la parte económica, no solo la reunificación familiar, refugio, protección. Y en ese sentido, dando una perspectiva, los factores de los... plantéanos un escenario. El escenario que ves en los próximos trimestres, semestre, ¿qué significa esto de termina el título 42, el título 8? ¿Qué significa la próxima elección presidencial? ¿Qué dice el mundo de los factores disruptivos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos darnos un escenario, digamos, el más viable que tú percibes para los próximos meses para México? Hay varias iniciativas en curso, no todas malas, pero pongamos el primer componente, que es la movilidad. Persiste, aunque ha bajado en algunas nacionalidades debido a algunas de estas iniciativas. Por ejemplo, la instalación del mecanismo vía teléfono celular, una aplicación que se llama CBP One, que permite hacer tu solicitud remota de asilo y de entrevista en algún punto de la frontera México-Estados Unidos para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos y otras nacionalidades, que ya no me meto en eso, pero los rusos lo están usando bien también. Pero no para los mexicanos. No para los mexicanos, bien. Eso no está para los mexicanos. Y que por cierto también se va a reformar ese instrumento y se supone que lo van a hacer más abierto, con más tiempos para acceder, incluso hasta por sorteo para que sea más equitativo el acceso. Hay que medir hasta dónde llega esto, pero esa medida tiene dos efectos. El primero es que si llegas a la frontera, ya estás castigado de entrada porque tenías esa otra opción. O sea, hay una penalización.
llegar a la frontera y qué es lo que ya está ocurriendo. Ya no con el título 42, que era el argumento de salud, con el título 8, que es la entrada irregular, y la expulsión. Subrayo ahora, en este alineamiento de la política migratoria mexicana ha persistido con Biden. Y ahora Biden nos va a regresar a los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos que lleguen a la frontera sin haber utilizado el mecanismo remoto, nos los va a regresar ya sin argumento del título 42. O sea, ahí hay un hueco jurídico espectacular, del lado de Estados Unidos y del lado de México, y es esta población la que va a estar afectada por este acuerdo completamente sin asideras formales claras. Pero el hecho es que los regresos van a estar ocurriendo, de mexicanos evidentemente, a centroamericanos va a procederse a más repatriación, y este oleada y este regreso va a estar en movimiento en los próximos días. El gran asunto es que el término del título 42 se supone, y esa es la especulación de todo mundo, que generaría una oleada particularmente grande. Tengo mi duda de que eso ocurra. Las oleadas grandes ya las tuvimos a finales del año 22, que sí fueron impresionantes. Y se han regulado un poco, especialmente las nacionalidades que crecieron últimamente. La parte positiva que se están implementando es la ampliación de la aplicación CBP One y la creación de lo que se llaman centros regionales de procesamiento, que son instalaciones del gobierno de Estados Unidos acordadas con organismos internacionales para la recepción de las solicitudes de refugio y otro tanto de reunificación familiar en Guatemala y en Colombia. Si esto ocurre y ocurre de buena escala, es muy probable que los flujos no tengan, que ese es el propósito, no tengan necesidad de hacer el Vía Crucis. Sí. Ni el Vía Crucis del Darién y Centroamérica, ni el Darién mexicano, que también es terrible. Entonces, esos centros, aparentemente va a haber más que el de Guatemala y el de Colombia, van a generar un mecanismo que pretende inhibir el tránsito, el flujo y el arribo a la frontera de Estados Unidos. Y como la frontera llegar de esa manera va a estar penalizado, o sea, te va a costar para intentos posteriores o incluso si lo reintentas, se vuelve un delito susceptible de pena criminal. Entonces, como leo del conjunto del escenario es reducir al mínimo los arribos a la frontera, a ver cómo hacen con los mexicanos, porque esa es otra historia muy diferente. Alentar iniciativas de reunificación familiar, especialmente para centroamericanos, con estos otros centros regionales. Se suman Canadá y España en estos procedimientos. Tampoco está claro en cuánta escala, pero por lo menos es buena señal de que Canadá y España estén ya en una dinámica de estas características. Y el punto central es ver si en las capacidades nuevas reduces flujo y recibes realmente a muchas más personas. O sea, la hipótesis es que Estados Unidos va a tener muchos más ingresos regulares a través de estos mecanismos formalizados, regulados, y no la dinámica que, por cierto, es más aprovechada también por el crimen organizado, los traficantes. Ajá. Y en ese sentido, estos anuncios recientes de militarización de Guardia Nacional, algo se llama Estados Unidos en la frontera, de bardas, etcétera, ¿qué refleja? O sea, es un doble discurso para la política local, que parece ser que la competencia es quién es más duro con los inmigrantes, entre republicanos y demócratas. Y por otra parte, tenemos pocos minutos ya, más bien 2 minutos, México no está considerado y tenemos una población
que se pierde, mexicana, se pierde el discurso oficial, pero también se pierde en términos de dar cuenta que la tragedia de estas poblaciones es enorme. No hemos hecho nada por las movilidades mexicanas. O sea, México no está negociando nada para los mexicanos con Estados Unidos, ni del mercado laboral abiertamente, ni de la de refugio abiertamente, ni de las de reunificación familiar abiertamente, ni de las de regularización como debiéramos hacer con Estados Unidos. Ahí pareciera que los mexicanos ya tenemos resuelto el tema desde hace mucho y no estamos en un diálogo. El discurso oficial es de que realmente no hay tantos mexicanos y no se requiere una negociación. No, ni nos movemos. O sea, el discurso oficial es que no, esa realidad no existe. Ni tampoco la idea de transformar de alguna manera la militarización de la política migratoria. No, al contrario, todas las señales, después incluso de lo de Juárez, todas las señales es de que no se mueve nada. Ni el titular del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo. No se mueve nada. Y México en este escenario, con estas movilidades de tránsito y demás, por lo menos debiera tener un mecanismo de protección mínimo que permita a estas personas no ser hostigados ni por la Guardia Nacional, ni por el Instituto de Migración, ni por policías locales. Mínimo deberíamos tener un sistema de protección. Por eso la importancia de que esto lo comande Comar. Claro. Y que el escenario sea dirigido por Comar. No es que Comar haga todo, porque no puede, además es una institución pequeñita, pero sí que trace las reglas de la relación y con esta reconocer población. eso. Lamentablemente el programa se nos termina. Déjame invitarte para en 2 o 3 meses volver a hacer un corte y poder realmente dar seguimiento. Mientras no haya cambio de orientación en términos de darle la centralidad a Comar, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, que se le doten recursos porque realmente está asfixiada, y no se reconozca la enorme tragedia de mexicanos que están fuera de estos nuevos mecanismos, pues seguimos bajo esta percepción de que la migración es de centroamericanos, que no incluye familias, y la enorme realidad, la enorme dureza, hostilidad de la estructura migratoria mexicana, la estructura de seguridad nacional que está literalmente pues, confrontando los derechos de todos los que están caminando. Doctor Guillén, muchas gracias nuevamente por este corte. Pronto lo tendremos nuevamente porque sin duda esto, déjame decirlo, esto se va a complicar más y no hay señales que en nuestro país se esté reconociendo el drama humano que estamos viviendo, que están viviendo muchas familias en este momento. Buenas noches, gracias por acompañarme.